Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí esperando un poquito. Nos hemos retrasado 8 minutos, no me castiguéis. Espero que no me castiguéis, ni a nuestro invitado tampoco. Gracias a todos por venir, gracias a todos los que estáis ahí en el chat, gracias a los que veréis después el directo. Una tarde más, el universo por descubrir. Vicente López, querido amigo, A los que veréis después. querido compañero, nuestro invitado en el día de hoy para hablarnos de un tema que quiero que todos los que estáis ahí en el chat aprovechéis y hagáis preguntas, por favor, en mayúsculas. Y dar la bienvenida a mi querido Vicente. ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien, muy agradecido de que me permitas otra vez estar aquí y de acompañarte, tanto a ti como a Elena y a todos tus oyentes. Normalmente sueles estar con nuestra querida Elenita, pero Elenita está más ocupada, pero ocupada, ¿eh? Así que te toca estar por el universo por descubrir, que ya sabes que últimamente mantenemos mucho el contacto, te estoy mandando mucha información y estamos ahí hablando con nuestras cosas y ya nos tenemos ganas de vernos para echar una cena bastante buena y alargada, ¿verdad, Vicente? Y con unas cervecitas, eso que Claro, no falte. claro que sí, claro que sí. Así que, amigos, os lo digo de verdad, si tenéis preguntas, por favor, una persona como vais a escuchar ahora, especializada en todo este tema. Y yo le he puesto el nombre al título, que se llama El chamán, y vosotros esperabais ver aquí a un chamán con plumas. Pero no es así. Así que directamente te voy a hacer una pregunta que ya sé la respuesta, pero me encanta que la digas. ¿Qué es un chamán para ti? ¿Cómo conoces el chamanismo? ¿Te consideras chamán? ¿Qué estudios tienes sobre el tema? ¿Dónde has estado? Cuéntanos un poquito todo esto, ese contacto con el otro lado. Bueno, empezaré por la antepenúltima pregunta y mi respuesta es no me considero un chamán. Sé que estabas esperando eso. He intentado incluso, tengo que decirle a tus oyentes, que cambiaras un poco el título, porque el título El chamán y debajo Vicente López, todo el mundo va a pensar que el chamán es Vicente López, pero no he conseguido que lo cambies, No, Bueno, para nada, para nada. Bueno, empezaré un poquito por decir también que tampoco me considero un erudito sobre el tema, sino que simplemente puedo aportar la poquita experiencia de unos cuantos años trabajando con esto que ahora se llama chamanismo y conviviendo en diferentes lugares de Sudamérica y de Norteamérica con comunidades indígenas. Antes de nada, me veo obligado a decir que la palabra chamán, como muchas otras cosas que hay en este mundillo espiritual, está muy desvirtuada. Y para empezar, si analizamos etimológicamente el vocablo chamán, realmente es una apropiación cultural. Es decir, hemos cogido una palabra que viene de lo que es Siberia, de Asia Central, de la zona de Tunguska, que a ti te gusta Tunguska, por el fenómeno que sucedió allí hace unos años. Entonces, de hecho, la palabra chamán es en tungús y viene a decir algo así como el que sabe o a significar aquel que sabe. Entonces, a partir de ahí se ha extendido por todo el mundo la palabra, el anglicismo que ha pasado a ser chamán, ¿no? La palabra inglesa, y cualquier curandero, cualquier mago, cualquier brujo, pues empezamos a denominarle chamán, hasta el punto de que en Sudamérica, donde esta palabra no se utilizaba, ahora mismo hasta pues estos curanderos, como ven que es una palabra que vende, pues ellos ya se autodenominan chamanes, ¿no? Entonces, vamos a entender a partir de ahora que tanto chamán como chamanismo, vamos a utilizar la palabra pues porque es la que utiliza todo el mundo, pero realmente cada cultura, cada etnia tiene su propia manera de designar a sus hombres de conocimiento.
a sus curanderos, a sus brujos, a sus médicos, a sus acocamma, ya depende de cada lugar. Si me preguntas qué es un chamán o un hombre de conocimiento, yo te diría que tendría que tener una serie de cualidades que todas juntas, la mayoría de los que se autodenominan así no tienen. Y yo desconfiaría, de hecho, de una persona que se te presente y te dice, oye, mira, que yo soy chamán. Bueno, por mi experiencia, ya desconfiaría de esta persona. De hecho, los chamanes en Siberia no se autodenominan, sino que su propio pueblo de alguna forma los elige en el momento que empiezan a acudir a ellos para una sanación, para una recuperación de una parte del alma, para un encuentro con un animal de poder o para que le dé unas hierbecitas para sanarse de un resfriado. Entonces, es tu pueblo el que verdaderamente te elige, las personas que acuden a ti, las que verdaderamente te consideran si eres o no un chamán. Por lo tanto, autodenominarse chamán, ya te digo, para mí me da mucho que desconfiar. ¿Qué es un chamán? Bueno, para mí un chamán sería una persona que, para empezar, sería maestro de la comunicación con los dioses y con los demonios. Es decir, un maestro de la comunicación con el mundo espiritual, tanto con la parte positiva como con la parte que llamamos negativa. Por otra parte, sería una persona que estaría muy instruido en lo que es el vuelo mágico, es decir, lo que llamamos hoy viajes astrales. Ser capaz de, con el uso de sustancias o en ocasiones sin ellas, ser capaz de viajar a otros planos, de contactar con otros planos y de traer información de estos planos. Sería una persona que en muchos casos, y yo he conocido algunos, controlaría los elementos, y si no todos, al menos alguno de ellos. Y sobre todo, es algo que se utiliza mucho en el chamanismo, sería una persona que sería capaz de recuperar fragmentos de alma. Es decir, lo que ahora en psicología se llama disociación, cuando una persona pues, tiene algún tipo de, no sé decir, problema psicológico por un trauma y se queda un fragmento de esa energía en aquel trauma del pasado. Eso se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Los chamanes por diferentes partes del mundo, los curanderos, los hombres medicina, son capaces de recuperar esos fragmentos de alma, de ese trauma, traerlos de nuevo y volver a encajarlos en la persona. Yo creo que esto sería una buena definición de un chamán. Incluso me atrevería a decir que en muchos casos habría una iniciación, es decir, hay una muerte y un renacimiento para llegar a ser esa persona. Bien, una iniciación con otro chamán, porque esto se transmite a veces de linajes, de padres a hijos, o a veces esa muerte y ese renacimiento de uno mismo, de enfrentarte a esos miedos para luego trascenderlos y finalmente ser capaz de seguir comunicándote con el mundo de los espíritus, que finalmente es lo que hace un curandero o un chamán. Me dejo muchas cosas, pero son las que se me ocurren así. Sí, a grosso modo. Mira, hay una cosa que te quiero comentar y quiero comentársela a todos nuestros amigos. Tú bien sabes que voy a ir al Vaticano a hacer un curso muy especial, un curso de exorcismos oficial. Y hoy me he podido ir, después de hacer un cierto recado esta mañana, me fui a la base, vamos a decirlo así, de los jesuitas. Todo tiene un porqué, ¿por qué te estoy diciendo esto? Me fui directamente a Azpeitia, San Ignacio de Loyola, a la basílica. Y tuve la oportunidad de irme a la biblioteca y recogí un libro de 480 años de antigüedad y pude ver las oraciones de exorcismos que San Ignacio de Loyola puso en conocimiento, escrito en un pequeño libro fantástico, impresionante. Los que estáis en el grupo de WhatsApp habéis tenido la oportunidad de verlos. Y me ha llamado muchísimo la atención la similitud que acabas de hablar para con la naturaleza. Y dirás, ¿exorcismos con naturaleza?
Iglesia Católica, ¿qué me estás contando? Pues sí, vemos exorcismos para animales, vemos exorcismos para el tiempo, para las cosechas, y siempre se habla en latín. He podido traducirlo. Yo no sé latín, pero ahí hoy en día contamos con muy buenas tecnologías que nos dan el poder hacer eso. Y mientras estaba allí en la biblioteca, miraba incrédulo lo que estaba viendo sobre exorcismos, Vicente, hacia los campos, hacia los animales, como he dicho, hacia ciertos objetos, hacia velas, y hablan siempre de hechos, de entidades de otras dimensiones en la Iglesia Católica. Hablando de exorcismos. Yo cuando digo, por ejemplo, que voy a estudiar astronomía en este curso y que voy a estudiar fenomenología paranormal en este curso, la gente dice, ¿eso es de exorcismos? Lo mismo te pregunto yo, ¿por qué esta similitud con los chamanes sobre la naturaleza, Vicente? ¿Qué conexión ves ahí? Que San Ignacio de Loyola, por allá, por el 1400 y pico, cerca del 1500, perdón, 1510 o 1515, podría ser revelado en esos tantos viajes que él hizo por Latinoamérica, casualmente, y se trajo de allí esos conocimientos y los puso como exorcismos, quizás los reveló y los estudió en un libro que he podido yo hoy tener en mis manos. Esa similitud, ¿por qué es tan casual, Vicente? Bueno, yo empezaría por la famosa frase de Don Quijote, ¿no? Con la Iglesia hemos topado, querido Sancho. La Iglesia, el Vaticano, tiene mucha información, por no decir tiene toda la información. Ojalá pudieras, cuando vayas ahora a hacer ese curso, te dejaran entrar, no te digo más, media horita en la biblioteca del Vaticano. Se puede entrar en la biblioteca y se puede entrar en los archivos vaticanos. Bueno, ojo con lo que estoy diciendo, porque es fantástico, Vicente, y perdona que te corte, porque lo has dicho, ojalá te pudieran, perdón, sí se puede entrar. Ojo, sí se puede entrar. Es un mito que no se pueda entrar. A lo mejor hay ciertos sitios donde no, pero sí se puede entrar simplemente rellenando un formulario y entregándolo en la recepción. Curioso detalle. Adelante. Ok. Te iba a preguntar si te dejan entrar, pero luego te dejan salir. Era una... es una ironía. Eso ya no se sabe, Vicente. Bueno, yo ya sabes que soy muy, a veces, como tú sabes, un poco conspiranoico. Yo tengo mis dudas de que realmente con ese formulario accedas a la verdadera información que tienen ellos. Me pasa como cuando desclasifican archivos, ¿no? OVNI. Bueno, desclasifican, yo creo, lo que ellos les da la gana y lo que quieran que veáis los ufólogos. Lo que no lo van a desclasificar en la vida porque no existe directamente. Para ellos lo han borrado. Pero bueno, yo creo que es una simple opinión de todo esto. Me refería a que el Vaticano tiene mucha información y especialmente dentro de la Iglesia Católica los jesuitas. Entonces, a mí no me extraña que hablen de entidades. A ellos les han llamado demonios durante mucho tiempo, pero me parece curioso si ya les llaman entidades y exorcismos de objetos, de animales. Es decir, ellos ya contemplan que ciertas energías pueden estar, energías externas, pueden estar en un animal, pueden estar en un objeto o en una cosa. Es bien sabido que, bueno, en el tema del espiritismo, que hay que tener mucho cuidado con ciertos objetos, de dónde vienen, de quién te los regala, porque a través del objeto puede entrar a lo mejor alguna energía o alguna entidad o energía interferente en tu casa. Entonces, bueno, a mí no me parece sí, esta coincidencia muy interesante, pero al final es que la base es la misma. Hay otros planos, existen otros mundos de los cuales no somos muchas veces conscientes de ellos
Y da igual cómo le llames, da igual si es un señor que está en la selva del Amazonas y trabaja con ciertos espíritus y le da ciertos nombres, o me da igual si es un cura el que, utilizando un ritual, que es muy efectivo, por cierto, para los exorcismos, el ritual romano, pues es capaz de retirar una entidad. Eso en el chamanismo se llama extracción. En la Iglesia Católica, extracción se llama así. Es cuando el curandero, el chamán, el brujo, es capaz de extraer una energía interferente de la persona, del cuerpo de la persona o del alma de la persona. Dentro de esas energías podemos estar hablando de pequeñas mierdecillas o hasta una entidad, pues, llegando al típico caso de posesión. Es decir, que toda esta casuística se da en todas las partes del mundo y se da en el mundo del chamanismo, se da en el mundo del catolicismo, se daba en el Antiguo Egipto y se da, bueno, pues, se da porque existe y está ahí. Es un problema para el que no crea, ¿verdad? No tener realmente esta creencia que cada día, como bien sabes, nos encontramos muchísimas cosas que no sabemos explicar, para eso intentamos estudiar y encontrar los medios para poder ofrecerosla. Vicente, mira, quiero preguntarte, ¿has estado en la selva del Amazonas con estos hombres de la selva? Claro, claro. Con lo que yo llamo, me gusta llamarles hombres de conocimiento. Así lo hacía don Juan en los libros de Carlos Castaneda. Y finalmente sí, claro, es donde verdaderamente he aprendido conviviendo, porque yo nunca he ido a aprender allí para ser chamán, nunca he ido allí a aprender para ofrecer sesiones de ayahuasca, por ejemplo, o en este caso al desierto de Sonora para ofrecer sesiones de bufalvarios. Realmente no, realmente he ido allí ha sido un viaje personal, son viajes de aprendizaje para mí mismo. Y finalmente, cuando te quieres dar cuenta, te encuentras tú mismo ofreciendo ciertas cosas pues, que no están al alcance de muchas personas aquí en Occidente, a no ser que viajen a la selva. Entonces, sí, claro, la respuesta es sí. Allí he estado. Y son personas muy normales, son personas muy corrientes, con las mismas pasiones que tenemos nosotros. Pero cuando se ponen a trabajar energéticamente, pues muchos de ellos saben muy bien cómo hacerlo, lo que tienen entre manos y cómo es el trabajo con las energías. ¿Cómo es el entorno en la selva con estos hombres de conocimiento? Pues mira, yo lo extrapolaría a si te vas aquí a un bosque y construyes unas cabañas y las personas viven allí. Pues sería algo parecido. Lo que pasa que aquí nos suena muy exótico, ¿no? La selva, parece que es algo lejano. Y hoy, bueno, creo que no hay rincón del planeta donde no podamos llegar. Entonces, nos imaginamos tribus indígenas pues con sus taparrabos, con sus plumas, pintados. Y esto es ya muy difícil de encontrar, salvo en ciertos momentos para fiestas, festividades o rituales. Finalmente te encuentras allí personas, pues sí, que con su aspecto de indígena, vistiendo con una camiseta y un pantalón corto, pues como puedo ir yo y como podrías ir tú por el mismo lugar. Y estas personas, como digo yo, creo que saben más por lo que callan que por lo que hablan. Yo he aprendido más en conversaciones como estoy teniendo contigo ahora, en conversaciones de sobremesa, que a lo mejor en rituales o viéndolos trabajar. Son personas que tienen verdadero conocimiento y donde sacas mucho trasfondo que al fin y al cabo no te aporta, sí aporta, ¿no?, algo nuevo, pero si eres capaz de casarlo con otros conocimientos que puedas tener, ¿no?, como en mi caso, pues de medicina china, del Qigong médico, de Qigong curativo, lo que llamamos Reiki, otra palabra tan desvirtuada como hemos hablado tantas veces, el trabajo con las energías, el conocimiento de otros planos, de cómo puede haber sido creado este universo y las leyes de su funcionamiento, de este universo y de todos los universos que hay intrínsecos a este. Al tener una pequeña idea, pues puedes llegar a encajar ciertos conocimientos que tienen ellos con ciertos rituales que haces tú, con ciertas
maneras de trabajar pues en este caso, de un médico chino, de un terapeuta de Qigong médico, etcétera, etcétera. Al final, el manejo de la energía y el trabajo de la energía es relativamente sencillo y está escrito desde hace muchos años. El resto son rituales que nos ayudan simplemente a enfocar la mente, a enfocar nuestra intención. Vicente, en esos rituales se utilizan ciertos instrumentos, se utilizan ciertos objetos. ¿Eso te ayuda o ayuda a la persona que en ese momento está intentando conectar con un más allá, vamos a llamarlo así, básicamente para que todo el mundo lo pueda llegar a entender? Vicente, ¿por qué es necesario o por qué se utilizan esos instrumentos, Vicente? Bueno, si te refieres por instrumentos, por ejemplo, al tambor, a la maraca o sonaja, obviamente esos se consideran desde siempre instrumentos de comunicación con el otro lado. Son instrumentos que por su sonido rítmico, su sonido parecido a un latido, de alguna manera inducen, vamos a ponernos un poco científicos, ¿no? Inducen a nuestro cerebro a ciertos estados que nos ayudan a conectar con otras realidades no ordinarias. Sin sustancias estoy hablando, solamente con una meditación, con un tambor o con una sonaja, una maraca. Es decir, esos sonidos o esos instrumentos, mejor dicho, nos ayudan mucho. Si ahora lo hacemos extensivo a que la mayoría de pueblos a lo largo de la Tierra, a través de la música, que es un medio de expresión, y a través del baile, llegamos también a estados elevados de conciencia, pues bueno, estamos utilizando más de lo mismo, más de lo mismo. Luego, por otro lado, hay objetos que obviamente te ayudan a enfocarte. Es decir, un atuendo, una pulsera, un collar en un momento dado que a lo mejor pertenece a una tradición. Por ejemplo, yo en una ceremonia de ayahuasca yo trabajo conforme a la tradición Shipibo. Pues yo de alguna manera me disfrazo para esa ceremonia y me pongo un atuendo que no necesito para nada. Podría ir con esta camiseta que estoy ahora mismo, pero es una manera de mantener una tradición. Es como cuando un practicante de Tai Chi se pone su kimono para practicar que su linaje ha hecho durante mucho tiempo. Aquí luego viene otra situación que se da mucho y es el típico que hasta para ir al baño va vestido de chamán, vamos a decir, y va con sus pulseras de alguna manera, o es como el típico practicante de yoga o profesor de yoga que lleva colgado su mala y lleva un cierto atuendo que parece que va gritando a los cuatro vientos, pues yo practico yoga. Y probablemente ese mala no lo utiliza para recitar mantras ni para recitar sus oraciones, pero es un atuendo. Yo creo que todo tiene su momento, yo creo que todo tiene su contexto, todo en un momento dado nos ayuda a enfocar, pero, por ejemplo, yo ahora mismo no le veo sentido a que, por el hecho de estar hablando del tema que estamos hablando, me aparezca aquí ahora vestido con la camiseta Shipibo, que la tengo ahí en un cajón. Pues no, estaría dando una imagen que no es la que en este momento pretendo dar. En este momento, pues, intento ser una persona coherente, que comparte algo que he vivido, pero no necesito salir disfrazado. Entonces, vuelvo a decir, yo también desconfiaría del que va disfrazado, sea de lo que sea, a todas partes. Hoy hay mucho engaño también con todas estas cosas. Eso es como nuestros amigos La Innombrable y como nuestros amigos, nuestro querido Víctor, ¿no? Que hay mucha pandereta en este, ¿verdad? En este mundo, el cual tengo que decir que gracias a esa Innombrable, pues me animé un poco más a conoceros y a conocer vuestros rituales, a conocer toda vuestra cultura, y desde aquí me mando un beso muy fuerte. Vicente, ¿Me permites? Sí, claro. Mira, lo que llamamos chamanismo hoy se está convirtiendo en un gran negocio a nivel mundial. Lo tengo que decir. Y vamos a meternos todos. Yo formo parte de ese negocio y luego ya que se salve cada uno como pueda y el que pueda. Por supuesto, y la mejor carta de presentación para cada uno es su trabajo, ¿no? Es el que va hablando de ti.
Pero no hay que olvidar que todo esto ahora vende y en ocasiones puede ser una trampa más de la New Age, como lo es el Reiki y como lo son muchas otras terapias naturales, como es la trampa de la sanación. Tengo ganas de grabar un vídeo y hablar en mi canal de eso, de la sanación, cómo empezamos en ese bucle de empezar a sanar, de terapias, de chakras, de equilibrados, y al final estamos continuamente tratando de sanar cosas y no nos damos cuenta de que no hay tanto que sanar, estamos enganchados a un bucle. Pues con el tema del chamanismo sucede algo parecido. Nos gusta mucho lo exótico, nos gusta mucho recuperar todo este conocimiento ancestral, lo cual está muy bien, pero claro, en todo esto pues ya nos encontramos cursos de chamanismo de fin de semana. Y bueno, pues como esto, muchas cosas. ¿Quiero decir con todo esto que esto es malo? No. Quiero decir con todo esto que hay que tener mucho cuidado dónde nos metemos y sobre todo con quién nos metemos. Muy claro. Fíjate que vamos a entrar, si te parece, en ciertos rituales que se hacen y lo que se utiliza. Ariadna, nuestra querida Ari, amiga, compañera de la asociación y de la familia, nos pregunta acerca del rape. Yo cuando me dicen del rape digo, eso es un pescado, pero sé que no, sé que no, sé que no. ¿Para qué sirve? Ella pregunta ¿para qué sirve o qué es y qué se consigue con eso? ¿Me podrías decir no solamente del rape y según lo que sea para qué es y para qué sirve y para qué persona es el suyo adecuado? Sí, bueno, el rapé es algo que también conozco, que trabajo con él. Primero haría una distinción. Hay un rapé aquí, sobre todo en esta parte sur donde vivimos, muy cercano a Marruecos, que no tiene es tabaco picado y no tiene absolutamente nada que ver con el rapé por el que pregunta Harry. Estamos hablando de un rapé chamánico. El rapé chamánico lleva siempre como ingrediente, o suele llevar como ingrediente principal, el tabaco, muy picado. Cuando digo el tabaco me refiero a la hoja del tabaco. El tabaco hay que entender que es una planta de poder. Ya cada vez estoy utilizando menos la expresión planta sagrada, porque me he dado cuenta que muchas veces sacralizamos cosas que bueno, utilizamos palabras que no son más que reminiscencias de la religión. Una planta de poder. Aparte del tabaco picado, luego lleva otras plantas que se le van añadiendo según la energía que se le quiera dar a ese rapé y según el uso y el objeto que se le vaya a dar. Y en ocasiones lo que lleva es esas plantas quemadas, la ceniza, ¿vale? Todo esto lo que hace es un compuesto que es un polvo muy fino, que no se esnifa, es decir, la idea no es esnifarlo, sino la idea es soplarlo con un curipe, que se llama, que es un soplador de caña, y el facilitador lo que hace es soplarlo en ambos orificios nasales. Ahora explicaré energéticamente para qué. Lo que se sopla entra obviamente muy arriba y lo que se queda en la nariz o en la garganta se puede escupir, se puede echar fuera, que es lo menos importante. En ese momento, cuando se sopla un rapé, se produce un equilibrado, podríamos decir incluso de hemisferios cerebrales, se produce como un vacío en la mente y que nadie piense en nada enteógeno o psicodélico, alucinógeno. No, no es así. Es un efecto totalmente energético. Y una vez que pasa la molestia física, y eso lo que ayuda trabaja sobre dos canales energéticos que van subiendo, se cruzan en el cielo de la boca y van cada uno a un orificio nasal. Son canales invisibles que no vemos. Uno contiene o uno porta energía masculina, energía yang, y otro porta energía femenina, energía yin. Igual que nuestros hemisferios, ¿no? Son uno masculino y uno femenino. Pues a nivel energético igual. Y el rapé lo que hace es equilibrar esos hemisferios y te aporta pues una calma, te prepara para la meditación,
tranquiliza, incluso en muchas partes de Sudamérica se considera una medicina para la sinusitis, para rinitis. Yo ahí no me atrevo a afirmar esto, no lo he visto nunca, digo lo que se afirma, pero el nivel, o sea, el efecto energético es brutal. De hecho, te ofrezco a que me lo recuerdes cuando nos veamos y si lo quieres probar y estas cositas y verás cómo sientes su efecto energético. Por supuesto que sí, además nos tenemos que ver pronto. Más preguntitas. Nuestro amigo que siempre está por aquí, Rafa Arguiz, dice, y ahí, ¿la ayahuasca es necesaria para la labor de un chamán o no es necesaria? Quiero decir, ¿para qué se utiliza y para qué personas se utiliza? Porque quiero que me expliques la diferencia entre el sapo, que me están preguntando qué opinas sobre el sapo bufo, y la ayahuasca, y para qué personas es cada uno. Claro. Bueno, para empezar, lo primero que tengo que decir es que no es para nada necesario, ni para un llamado chamán, ni para cualquier persona que esté en un camino de aprendizaje. Son muletas, como tenemos muchas, para apoyarnos en un momento dado, si lo sentimos y consideramos necesario, y nos pueden aportar una referencia o nos pueden dar una visión que de otra manera quizás costaría mucho tiempo y mucho esfuerzo y a lo mejor más de una vida en llegar ahí a base de a lo mejor un trabajo interior o la meditación. Entonces, son cosas que nos facilitan el trabajo. La pregunta era si un chamán es necesario que trabaje con ayahuasca. No. Si nos vamos a la selva del Amazonas, los ayahuasqueros allí o curanderos trabajan con esto, pero no solamente trabajan con ayahuasca, trabajan con otra serie de plantas. Yo he dietado plantas, como la dieta de los palos, la dieta de la catahua, en el cual, una vez que haces tú esta dieta, de alguna manera la energía de esas plantas pasan a ti o te apoyan o puedes empezar a trabajar con esos espíritus de esas plantas. Pero todo esto, por supuesto, no es necesario. Tú te vas a tribus de Norteamérica y allí no existe la ayahuasca. Por lo tanto, a lo que llamamos un chamán norteamericano, pues obviamente te dirá que la ayahuasca no es necesaria. Te vas a México, se utiliza mucho el peyote, por ejemplo, mezcalito. El bufo alvarius, que está poniéndose ahora de moda y está resurgiendo ahora mismo. Entonces, todo esto, lo primero que tenemos que entender es que no tenemos que ceder nuestro poder personal a nada ni a nadie. Y en este nada ni nadie yo incluyo las plantas de poder. Con lo cual, quien quiera acercarse a esto, primero, no tiene que ser por curiosidad, tiene que ser porque sienta que verdaderamente necesita un plus para conseguir algo que con su trabajo diario no puede conseguir. Y luego continuar aquí en esta realidad trabajando con las herramientas que ya tenía y lo que le haya aportado esa medicina, como llamamos a la ayahuasca. Sobre la pregunta de para quién es... ¿Perdón? El sapo. El sapo, vale. Bueno, el sapo es algo relativamente moderno. Es algo con lo que han vuelto a trabajar comunidades indígenas como los Comcac, con los que yo trabajo y tengo grandes amigos allí, de los que he aprendido de algunos abuelos que viven en estas comunidades. Los Yaqui también, pero esto hasta no hace mucho se había perdido. Hay quien afirma que es algo nuevo y hay quien afirma, hay estudios pues, incluso antropológicos en los cuales se sabe que o se han encontrado incluso pipas o contenedores donde no solo se sacralizaba a los sapos, sino que también se han encontrado restos de 5-MeO-DMT, que es la sustancia química que en este caso se encuentra en el bufo alvarius. Entonces, perdón, bufotenina. El 5-MeO-DMT es lo que sale de la bufotenina. Lo que quiero decir es que se han encontrado restos de bufotenina en vasijas, en pipas, lo que hace entender o hacernos entender que de alguna manera esto ya se utilizaba por pueblos, sobre todo de la zona de Sonora y de México. ¿Qué sucede? Ahora ha tenido un resurgir y ahora se está poniendo muy de moda otra vez. Y hay que tener mucho cuidado porque el bufo alvarius no es para cualquiera. Yo tengo vídeos en mi canal donde hablo de ellos
donde hablo de la diferencia, donde hablo de para qué puede servir, pero estamos hablando de artillería pesada que no es para cualquiera. Es para una persona, son para personas que sepan muy bien a lo que van, porque te puede aportar una experiencia muy profunda a niveles mentales, a niveles espirituales, y no solo la experiencia en sí, lo que hay que digerir es el post-medicina, como decimos nosotros, los procesos posteriores. Increíble cuando se mezclan, ¿no?, estas grandísimas plantas de poder, yo le llamo así, aunque a lo mejor estoy equivocado, pero yo le llamo así. ¿Qué se utiliza según qué país normalmente, Vicente? Bueno, pues es obvio, cada uno lo que tiene. Vamos a empezar por lo más cercano. Si nos vamos por comunidades, lo que sería el equivalente a comunidades indígenas, ¿no? Los antiguos pueblos celtas, nórdicos, pues utilizaban los hongos, los psilocibes, que contienen psilocibina y esto les ayudaba en sus rituales, les ayudaba a conseguir estados elevados de conciencia, etcétera, etcétera. Nos vamos a México, exactamente igual. En México se sigue utilizando pues también sobre todo los indios mazatecos, hay diferentes comunidades que los utilizan, los hongos psilocibes también, se utiliza el peyote, nos vamos un poquito más al sur y se utiliza el San Pedro, que es un cactus, por toda la zona de Perú, de las montañas, la ayahuasca, por excelencia, la planta amazónica. Entonces yo creo que cada comunidad tiene su propia sustancia que creo que ha sido puesta aquí para algo y que la han encontraron hace miles de años para trabajar con esas sustancias para algo y que en principio esas sustancias solo eran utilizadas por chamanes, por hombres de conocimiento, por curanderos. Hoy están al alcance de todo el mundo. Entonces, por eso digo que hay que estar muy preparado para acceder, preparados mentalmente me refiero, para acceder a este tipo de experiencias. Porque antes solamente comunicaba el llamado chamán con los dioses, pero ahora tomando una sustancia de estas podemos fácilmente comunicar con otros planos, con otros niveles de conciencia, con otras entidades en algunos casos y todo lo que puede ser muy bonito y muy bucólico se puede convertir también en un peligro. Porque en el momento que empezamos en una ceremonia con un ritual, se abren una serie de puertas, se abren una serie de portales energéticos y hay que ser muy cuidadoso, el facilitador, el curandero, el ayahuasquero, debe de ser muy cuidadoso con mantener la higiene o la seguridad del perímetro, donde estoy hablando en términos policiales, pero para que nos entendamos, la seguridad de ese lugar. Se abren muchas puertas y a menudo a esa luz que se abre ahí intentan acceder otro tipo de energías. Y esa es una de las labores del facilitador, en este caso, del curandero, del llámale chamán o llámale como quieras, que tiene que ser muy cuidadoso con esa seguridad en esos momentos. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién se hace este tipo de cosas y cómo se hace, es importante. Mira, Vicente, tenemos aquí una pregunta que nos hace nuestra querida Rita, otra de nuestra familia, vamos a decirlo así, desde Venezuela. Mandamos un fortísimo abrazo a Venezuela, a tu familia y sobre todo que fuerza y mucha fuerza y que Maburro se vaya ya de una vez de allí. Fuerza muy grande a Venezuela y a ti, Rita. Te hace esta pregunta, diferencia entre ayahuasca y yague. Bien. Me sumo a tu envío de ánimos para Venezuela y aprovecho para decir que una de las pocas cosas que consigue todavía sacarme de mi estado de paz es los mamarrachos de políticos y de manipuladores que tenemos, empezando aquí en España y siguiendo por otros sitios. Pero bueno, no quiero salirme del tema. Mucho ánimo para Venezuela y para todas las personas que están allí y todos los seres sintientes que hay allí. Bueno, en principio estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que según ciertos lugares le llaman yagé y en otros lugares le llaman ayahuasca. En teoría, el compuesto es el mismo, en teoría. Es decir, la receta de lo que llamamos ayahuasca contiene ayahuasca, que es una liana, y las hojas de un arbusto
que se llama chacruna. A partir de ahí, las recetas varían, pues como cualquier cocinero, varía la receta de un mismo plato. Entonces, podremos decir que es lo mismo, ayahuasca y yagé. Tengo que decir una cosa, porque hay por ahí alguna corriente, algunas teorías donde empiezan a hacer distinciones. Hay quien habla de que el yagé es oscuro porque está cargado con mucho ritual, con brujería. Yo no me atrevo a decir esto. Yo quiero pensar simplemente que el preparado es el mismo, es la misma receta, y lo que ya puede estar cargado con negatividad pues es la forma de prepararlo, la forma de conducir una ceremonia. Y tengo que decir, para romper un poco la magia, la ayahuasca es muy oscura. La ayahuasca se utiliza incluso en trabajos de brujería, y cuando digo de brujería me refiero a la parte oscura de la brujería. Es decir, si nos vamos a toda esa parte del Amazonas, nos encontramos, yo he vivido y he escuchado un montón de historias de luchas entre curanderos, unos se llaman a otros brujos, del que está en una ceremonia y aparece el espíritu etérico del brujo, del otro curandero para intentar fastidiarle la ceremonia. Hay luchas entre ellos con dardos energéticos que se llaman virotes. Esto nos llega aquí o nos lo callamos. Pensamos que la ayahuasca es algo bonito, sagrado. La ayahuasca tiene, como todo en la vida, tiene mucha oscuridad y siempre depende el cómo se trabaje. Y ahí es donde el curandero, el ayahuasquero, el facilitador tiene una labor muy, muy importante. Mira, Vicente, Laura López, amiga que suele estar por aquí en los directos, hay que decir que somos más de 65 personas ahora mismo, te están escuchando, que lo sepa, Vicente. Quiero preguntarte, yo no, Laura, y te hago yo la pregunta, dice qué tanto daño pueden hacer esos objetos embrujados o poseídos y cuáles son esos daños que causarían a la persona. Si puedes poner un ejemplo real, si conoces, si tienes algún conocimiento sobre ello. Bueno, lo primero, ¿cuánto daño pueden causar? Como todo, depende de todo lo que cedamos nuestro poder personal. Es decir, te pueden hacer todo el daño que tú creas que te pueden hacer. Eso es lo primero. Por lo tanto, yo lo primero que diría es que no viviremos en la energía del miedo, que no nos volvamos paranoicos. Yo muchas veces hablo de la parte oscura, de entidades, dice que en el mundillo espiritual que lo que creas, es que yo estoy creando lo negativo. Yo no creo nada, yo simplemente soy muy consciente de lo que hay. Es como pretender ir a la selva y no ser consciente de los mosquitos. Y por muy positivo que vayas, decir, no, a mí no me van a picar los mosquitos. Pues no, te van a acribillar, no te van a picar, te van a acribillar. Pues en el mundo espiritual es lo mismo. Hay que ser muy consciente de lo que hay, tener un entendimiento de cómo funcionan otros planos, cómo funcionan ciertas entidades, ciertos seres, o al menos tener una referencia. Y luego, a partir de ahí, estar dispuestos a no ceder nuestro poder personal y, sobre todo, no vibrar en el miedo. Si vibramos en el miedo, le estamos dando todo nuestro poder a estas cosas. Entonces, dicho esto, ¿hasta qué punto te puede afectar un mal de ojo, te puede afectar una brujería, un trabajo hecho? Obviamente hay una energía que te llega. Si la persona ese trabajo lo ha hecho, te llega. Todo depende de lo que quieras tú recoger, lo consciente que seas de ese trabajo y, sobre todo, si es a través de un objeto, en el momento que te des cuenta que a través de ese objeto ha entrado algo negativo, es tan sencillo como quemarlo y ya está. Poco... Dato muy importante, quemarlo, Laura. Sí. Nuestra querida Mariela, desde Otra Argentina. cosa. Sí, dime. Perdona, dime. como nos escriben, veo que los oyentes, muchos hay de estas partes de Sudamérica, Centroamérica. Yo siempre digo en los cursos de protección energética, hay que tener mucho cuidadín con... Y no creo que ahora nadie coja miedo por esto que voy a decir, simplemente digo ejercer cuidado con partes nuestras, donde echamos el pelo que nos cortamos, donde echamos a lo mejor pues una compresa o algo que contenga sangre menstrual, etcétera, etcétera. Porque muy a menudo la gente que trabaja con cierto tipo de oscuridad utiliza ese tipo de objetos que de alguna forma contienen tu energía, tu ADN,
de alguna forma es una forma de, como llaman los científicos ahora, entrelazamiento cuántico, y con esos objetos se hacen muchos rituales, como tú sabes, y muchos rituales de sangre, etcétera. Aunque creamos que no. Pues sí, para mí es una realidad que eso existe, una realidad que no me da miedo ninguno, pero yo si viviera en esos países donde hay mucha brujería, donde hay mucho tipo de personas que trabajan con este tipo de cosas, pues simplemente apunto a esto. Sed muy cuidadosos con dónde echáis o qué hacéis con vuestros restos orgánicos. Insisto, aunque creáis que no, nos podríamos llegar a sorprender de muchísimas cosas. Mariela, desde Argentina, nos dice qué tiempo se puede durar en trance. Supongo de que después de qué tipo, ¿no? De planta, ¿verdad? Claro que sí. Si hablamos de la ayahuasca, por ejemplo, que es lo que conoce todo el mundo, el trance nunca es un trance continuo, es como va por oleadas ese efecto, ¿no? Y de alguna manera siempre estamos como presentes. Es decir, vas y vienes y estás un poquito siempre consciente o presente. El tiempo puede ser aproximadamente unas 2 o 3 horas, quizás 4. Sobre todo el efecto culmen, luego eso va bajando y en teoría la energía de la ayahuasca, la energía de la medicina se mantiene hasta que a la mañana siguiente sale el sol. Eso no quiere decir que estés toda la noche en trance, no. Quiere decir que ese trance puede durar esos picos de subida y bajada, pues 2 o 3 horitas aproximadamente. En el caso, por ejemplo, del bufo alvarius, estamos hablando de minutos, pero la intensidad se multiplica por mucho. Entonces, claro, depende de qué sustancia estemos hablando. Y por terminar toda esta magnífica exposición, quiero que me cuentes, hasta donde puedas, ciertos casos que nos dejen totalmente alucinados. Sé de uno que no voy a entrar ahí, pero sí, lo he podido ver con mis propios ojos. ¿Qué impacto, cuál es el mayor impacto que te has llevado tú, Vicente, en uno de los tantos casos en los cuales has podido estar con un amigo, una persona, un paciente? Bueno, espero que lo que voy a decir no resultar ni pretencioso ni tampoco, en fin, vamos a ver. Pecar de inmodestia, quería decir, no me venía la palabra. Realmente es que ya no me sorprende nada. Considero, y de hecho en mi trabajo, en lo que hago en ceremonias, puede pasar de todo. Y de hecho, como sé que puede pasar de todo, por eso digo que hay que ser muy cuidadoso de lo que hacemos y de con quién lo hacemos. Siempre digo, antes de que hagáis cualquier cosa, pero desde un simple curso de Reiki o de las innumerables terapias estas que hay ahora, hasta ponernos en manos de un curandero, de un ayahuasquero, no vayas del tirón. Obsérvalo, escúchalo, mira cómo es esa persona, siéntelo. No te dejes seducir por si lleva colgadas pulseras y te dice hermano y cosas parecidas o va vestido de blanco, sino siente otra cosa, siente más su energía. Precisamente por eso digo, hay que tener mucho cuidado por todas estas cosas que pueden surgir. Entonces ya me sorprende poco. Yo he visto surgir en ceremonias entidades que estaban ahí y, bueno, creo que es el caso del que tú estabas hablando, quizás el que más impacta, ¿no? Porque bueno, en medio de una ceremonia, pues empieza la persona a hablar en tercera persona, a decir cosas que no entiendes y a intentar meterte miedo. Obviamente, pues no, a mí no me causó miedo ninguno, más allá de que tienes una situación delicada en tus manos, una responsabilidad muy grande, que es esa persona
en un estado que no es consciente de lo que está sucediendo y tienes un bicho allí pues que tienes que tratar con él. Entonces, más allá de esto, pues es cuestión de trabajarlo. Imagino que como tú ahora cuando vayas a hacer este curso, pues si tuvieras miedo a ciertas entidades, estoy seguro que no lo harías. Dicho esto, tengo que decir que otra de las cosas desde las que un buen chamán, podríamos decir, trabaja, es cuando ya ha trascendido en esa muerte y en ese renacimiento, ha tenido que vencer sus propios miedos. Ha tenido que, de alguna manera, enfrentarse a sus demonios, sea como sea en un ritual, sea en una ceremonia con una sustancia. Ha tenido que trascender todo eso y, a partir de ahí, salir muy empoderado, salir con más fuerza, tener total control de su poder personal, de su animal de poder, que es desde donde trabajamos en chamanismo, desde esa figura que no es más que una energía propia que nos ayuda a trabajar en un momento dado, que es el animal de poder, y a partir de ahí, pues sales más reforzado. Si ahora, después de eso, tuvieras miedo a ciertas situaciones, desde luego no, yo no haría ciertas cosas de las que hago porque estaría muy inseguro. Entonces, hay que trabajar siempre desde la seguridad, desde el conocimiento y desde la responsabilidad. ¿Algún suceso paranormal en todas esas secciones? Bueno, depende de lo que llamemos paranormal. En ocasiones la persona que está ahí, pues, ve cosas, siente cosas, te da información. Muchas veces no soy yo el que da información, sino que esa persona a lo mejor me da información a mí y luego esa información pues puedo verificar o me resuena o sé que es real o la puedo contrastar, porque al final para mí lo que importa es que esa información sea contrastable. Si tú me dices que has visto algo, pues bueno, es tu opinión, pero cuando tú y otra persona y otra te están diciendo que han visto eso, pues obviamente algo está sucediendo. Entonces, este tipo de situaciones se dan continuamente. En ceremonias sucede el contacto con otros seres, con otras energías que están ahí, con entidades que yo creo que tú podrías encajar incluso en el fenómeno OVNI, ¿no? En el fenómeno de lo que llamamos hoy extraterrestres, que en ciertos casos para mí no son más que seres multidimensionales. En mi caso, no tengo este tipo de experiencias, al menos directamente, porque yo siempre me he negado a trabajar con energías externas. He tenido en 2 ocasiones ofrecimientos, en una ocasión en el Amazonas, cerca de Iquitos, y en otra ocasión en México, en el desierto de Sonora, de pasar por una especie de iniciación, de un ritual, para yo empezar a trabajar con los espíritus con los que trabajaba ese curandero, ese Acokamma, y en ambos casos dije que no. Y seguro que algún oyente dirá, te has perdido lo mejor. Pues no me interesa trabajar con energías externas, me interesa trabajar con las energías de los elementos, con los espíritus de la tierra, de las medicinas, de las plantas, pero ya cuando entramos en otro tipo de seres, otro tipo de entidades que a veces se presentan como benefactores y luego no lo son, pues yo ante la duda prefiero quedarme como estoy y seguir trabajando con lo que trabajo actualmente. Me preguntan, Eli, ¿hay alguna persona que haya visto alguna entidad sin necesidad de tomar ningún tipo de planta? Y Ana Losada nos dice que un tótem, como una pantera negra, ¿qué significado puede llegar a tener? Bueno, la primera pregunta, ver entidades sin participar, perdón, sin tomar nada, sí. De hecho, tengo casos concretos de personas, tengo que decirlo con cierta sensibilidad, estar presentes en una ceremonia concretamente de ayahuasca y haber visto pues entidades, energías que intentan acercarse y no pueden entrar en el círculo de poder, lo cual, cuando me dijeron eso, pues me reconforta y me reafirma en que ese círculo de poder está bien protegido y está bien hecho, porque muchas de esas entidades que intentaban acercarse pues no eran de luz, vienen a obtener energía fácil de ahí. Entonces, ¿se pueden ver sin sustancia? Por supuesto. Y tengo el caso de 2 personas, concretamente, que estoy pensando, una gran amiga, que
después de haber participado en ceremonias, hablo de días después, cuando ya no hay sustancia en tu cerebro, ya no hay nada, conduciendo, pues verse de repente delante de estas entidades y estas entidades pues darle un mensaje muy concreto para esta persona. Porque muchas veces estas sustancias abren puertas, nos dejan abiertas ciertas comunicaciones o conexiones con otros planos y, por supuesto, que sin sustancias se puede llegar a ver cosas porque, bueno, están ahí. ¿Y cuál era la otra pregunta? Tótem, una pantera negra. Tótem, ok, tótem. Bueno, el tótem es lo que en chamanismo llamamos el animal de poder, ¿no? El famoso nahual. Cualquier practicante de chamanismo o persona que trabaje con este tipo de energías tiene sus propios animales de poder. Los animales de poder para mí no es algo externo. Son una parte de nosotros, bueno, mejor dicho, una parte de nosotros que está ahí arriba, lo que para muchos hoy llaman el yo superior o el espíritu, manifiesta en una pequeña parte en esta encarnación, y para mí ese es el animal de poder, esa energía que en un momento dado se manifiesta aquí, con la característica de un animal que te ayuda a trabajar ciertas cualidades. A veces son cualidades que ya tienes y en otras ocasiones son cualidades que tienes que potenciar. Entonces, en el caso de esta persona, la pantera, el jaguar, ¿no? Yo no me sé de memoria todos los animales de poder. Yo personalmente sé que el jaguar tiene mucho que ver con el punto cardinal del oeste. El jaguar o el otorongo, como llaman en la selva, nos enseña cuando camina por la selva tan sutilmente, hasta el punto de que puedes estar al lado de un jaguar, de un otorongo, y ni siquiera ser consciente de que él está ahí. En ese caminar sutil por la selva nos enseña a nosotros esa energía a transitar por la vida, por los senderos de la vida y por los senderos de la muerte también. Entonces, bueno, yo le diría a esta persona que investigue un poco ese animal de poder, ese nahual, que si preguntas porque entiendo que trabaja con ella o lo tiene, y a ver qué cualidades tiene y que sienta a ver qué tiene que trabajar o qué energías tiene que trabajar o para qué está ese nahual con ella, para ayudarla a focalizarse o enfocarse en algo. Última pregunta, Rita. ¿Dónde aprendiste? ¿Con qué tribu o taita o chamán o...? Bueno, cuando uno lleva un camino de aprendizaje, uno bebe de diferentes fuentes. Entonces, yo no puedo decir que aprendí concretamente con... Sí puedo dar nombres, obviamente. En concreto, pues he viajado muchos años a la selva y he estado con una persona que él no era sipivo, pero su maestro era sipivo, y yo todo lo que he aprendido referente al tema de ayahuasca, pues yo he aprendido con esta persona y con esa tradición, con la tradición sipivo. Aparte de esto, pues bueno, en mi último viaje que he estado ahora en febrero, he estado con un curandero Murui, de la tribu Murui, que es una tribu de Venezuela, curiosamente, que se ha establecido hace unos 40 y tantos años, se ha establecido en Iquitos. Entonces, voy bebiendo de diferentes fuentes. Luego, un gran reencuentro con mis, no sé si decir ancestros, antepasados o vivencias de otras vidas, ha sido cuando me he ido acercando y he estado en tribus que tienen mucho más que ver con el Camino Rojo, con los indígenas americanos, y esto ha sido en México. Ahí eso fue para mí una verdadera iniciación. Cuando yo estuve allí, cuando yo incluso sufrí un proceso de transformación, de incluso ataque energético, del cual salí muy reforzado y el cual yo hice una especie de pacto con energías de la naturaleza de aquellos lugares, con las energías de ese mar, del Mar de Cortés, allí a orillas del desierto de Sonora, con los espíritus del viento, etc. Entonces, bueno, he ido aprendiendo de diferentes sitios y lo que sí diría es que no me gusta encasillarme en absolutamente nada. Finalmente, como cualquier otra disciplina, cuando has estudiado, como es mi caso, medicina china, cuando practicas Qigong, cuando trabajas con las energías ya de ciertas maneras que rozas lo que muchos llamarían la magia, ¿no? Y no es más que la creación de tu propia realidad. Cuando conoces el chamanismo de cómo trabaja un curandero del Amazonas
como trabaja un curandero o una cocamma del desierto de Sonora. Finalmente lo que vas haciendo es una especie de pupurri, y lo digo con todo el respeto, y al final vas cogiendo diferentes herramientas y trabajas con muchos conocimientos. Me refiero con muchos diferentes conocimientos. Por lo tanto, no puedo encasillarme en algo concreto. Sí que, por ejemplo, en ayahuasca trabajo como trabajan los Shipibo, utilizo ícaros y cantos que tienen mucho que ver con, bueno, son Shipibo. De hecho, muchos de ellos no son quechua, sino quechua, Shipibo, algo de conibo y español. Cuando trabajo con el bufo alvarius, utilizo cantos de poder que utilizan los indígenas con CAC. Entonces, bueno, ¿es necesario todo esto? No, pero los cantos de poder dirigen ciertas energías en ciertos momentos. Yo respeto a los facilitadores que trabajan como psicólogos, ¿no? Facilitando simplemente una sustancia y a lo mejor pues te ponen música de fondo. Respeto esa forma de trabajar, pero mi forma de trabajar es como trabajan los indígenas y para mí, y por lo que me manifiestan sobre todo las personas, esos cantos en ese momento llevan a la persona, la acompañan y la conducen a donde tiene que ir. Interesante. Recomendaciones para proteger. Dice Laura, dice, no, ¿qué recomendaciones nos das para protegernos? ¿Amuletos, objetos, consejos? Bueno, es muy curioso, pero cuando empezamos en el camino espiritual, todos empezamos a colgarnos un montón de cosas. Amuletos, objetos. Yo, si veis, fijaros, no llevo ahora mismo ni una pulsera. Llevo solamente, me parece, bueno, este colgante con esta piedrecita, pero para mí no es un amuleto. Cuando empiezas, necesitas cosas externas para protegerte. Cuando empiezas a trabajar con la energía, vas recorriendo un camino, te das cuenta que todo lo que sea externo realmente nos aleja de nuestro interior. Y en nuestro interior es donde está nuestro poder personal. Entonces, yo animo a las personas a que, bueno, si necesitan enfocarse en un momento dado en algo, en un objeto para protegerse, está bien que lo hagan, pero la mejor protección es elevar su vibración, la mejor protección es tener una práctica interior, sea la que sea, de meditación, cualquier trabajo interno, que consiga elevar tu vibración, vibrar lo mejor posible en la frecuencia del amor de tu corazón, y esa es la mejor protección que podemos tener más que cualquier amuleto. Por eso al final nos vamos despojando de cosas y al final vas poco menos que desnudo y no necesitas nada para protegerte. Fíjate que Mariela nos dice que cuando haces perforaciones o tatuajes en el cuerpo, si ha tenido cuestiones o momentos de dolor en esas iniciaciones, ¿has tenido en las iniciaciones cuando estabas aprendiendo? Pero no he entendido la parte del tatuaje. ¿Has tenido cuestiones o momentos de dolor en esas iniciaciones, como por ejemplo tatuajes o perforaciones en el cuerpo, si te lo han hecho? Ah, vale, ya entiendo. No he pasado por iniciaciones como por ejemplo hay ciertas tribus que hay rituales de sangre, hay que decirlo, donde te perforan a lo mejor la lengua. Estoy pensando en unos concretamente de Venezuela. Bueno, no he pasado por ese tipo de iniciaciones, no me han metido un guante con un montón de tisulas, esas hormigas para que te inyecten su veneno y seas capaz de trascender eso. No. Realmente, como he dicho antes, he tenido oportunidad de participar en otro tipo de rituales y he dicho que no, y puedo decir que no ha sido por miedo, sino ha sido porque lo he considerado innecesario y quizás a lo mejor pues no me ha interesado en ese momento pasar por un ritual de sangre para hacer un pacto con ciertas energías. Por ejemplo, ahí lo dejo. Muchas veces las iniciaciones, esta iniciación que digo yo que tuve, este momento de transición que tuve yo en el desierto de Sonora, fue algo muy personal y fue algo que incluso yo llegué aquí a España y, bueno, Almudena me dijo que fuera al médico porque pensaba que había cogido algo y no tenía absolutamente nada. Sin embargo, yo llegué muy débil, fue básicamente un ataque energético que incluso fue un impasse para mí el plantearme si debía seguir por donde iba. Es decir, me tuve que plantear incluso
¿no será que me están frenando para que no vaya por aquí? Finalmente me di cuenta de que, vamos a decir, la parte positiva nunca te frena de esa forma, no te daña de esa manera. Entonces yo me di cuenta que esos frenos era la parte negativa que no quería que yo emprendiera ese camino o continuara con ese camino. Finalmente salí muy reforzado y aunque no hubo sangre de por medio y no hubo ningún ritual, pero salí muy reforzado de todo ese proceso que todas mis personas, bueno, las personas cercanas a mí conocen aquellos momentos que yo pasé. Entonces, muchas veces, bueno, pues no es necesario a lo mejor pasar por estos rituales de sangre, por estos rituales de dolor para acceder a esos estados. Sí que he pasado momentos de miedos, me he enfrentado a mis propios miedos en ceremonias para mí mismo con ayahuasca, incluso con el bufo alvarius, etcétera. Lo primero a lo que te tienes que enfrentar para trascenderlos. Vicente, me hace gracia nuestra querida Ari, dice, ¿cuándo va a venir por aquí? ¿Por dónde? Por aquí arriba, ya sabes. Bueno, pues quizá no tardando mucho. Podemos hacer un encuentro. A ver. Casa un fin de semana ahora, quizá en este. ¿El qué? Casa ya sabes que tienes. Ok. Pues tenemos que organizarlo. Lo digo de verdad, no es un hablar por hablar. Tenemos que organizarlo y compartir. Sí, porque te puedo decir que personas muy cercanas a Elena y personas muy cercanas a mí quieren hablar contigo. Vamos a decirlo así. ¿Qué filtro pasas para poder hacer un ritual? Y terminamos. ¿Paso yo para ser facilitador o pasa la persona para tomar? Tú. ¿Qué filtro dices? Sí, no. Bien, me pones también a huevo a hablar de otra cosa. Están muy de moda últimamente las bendiciones por parte del taita, por parte del abuelo, por parte del curandero. Yo inicialmente incluso me esforcé en un momento dado por obtener un permiso que lo tengo verbalmente, ¿no? Para utilizar cantos de poder, en este caso de la comunidad CONCAC, permiso del Consejo de Ancianos, pero necesitaba un papelajo para eso. Quiero decir, yo buscaba un papel firmado para yo poder decir. Al fin y al cabo son muestras de nuestro ego para manifestar cosas que realmente no necesitamos. Una bendición de un taita, y lo quiero decir desde aquí con todo el respeto, yo respeto las tradiciones, respeto mucho a los abuelos y el conocimiento que tienen, pero yo lo siento, pero no le doy mi poder a nadie. Y cuando digo a nadie, no es ni a un cura, ni a un sacerdote, ni a una entidad. De hecho, cuando trabajo con espíritus de la naturaleza, el control lo tengo yo, es algo que un buen chamán debe tener, el control total de las energías con las que trabaja, y no se lo voy a dar a una persona para que me dé una bendición y yo trabajar con la medicina. Dicho esto, que ha podido sonar irreverente o incluso irrespetuoso, de alguna manera esa bendición la tengo en el momento que voy a trabajar con curanderos allí, que esos curanderos o ayahuasqueros me cocinan la medicina para mí, para enviármela aquí o para yo ir a buscarla, y finalmente tengo esa bendición. Pero no necesito un papel firmado, que por otra parte, a veces ese papel va a golpe de dólar, con lo cual cualquiera que llegue allí un fin de semana paga lo que tiene que pagar y te firma la muerte de Manolete, si es necesario. Entonces, dicho esto, ¿cómo sabes? Mira, cuando te quieres dar cuenta, algo que nunca has querido hacer, algo para lo que nunca has ido a aprender, o al menos ese fue mi caso, yo nunca fui a aprender para dar medicina a los demás, te empiezan personas a tu alrededor que te van poniendo en tu camino a tirar un poquito de ti para venga, hazlo, venga, organízalo, venga, para amigos, y empiezas para amigos y finalmente pues terminas haciendo ceremonias para otras personas. Y os garantizo que no me esfuerzo absolutamente nada en organizar ceremonias. La mayoría de las veces, y lo digo con todo el cariño y el respeto, las personas me llaman o me buscan para organizar, para hacer, lo cual pues me hace sentir muy bien, ¿no? Obviamente, porque eso es una referencia de la intención que suelo poner o que intento poner siempre en todo lo que hago.
La medicina y los espíritus de la medicina, y sigo contestando a la pregunta, son los que muchas veces te dan esa bendición o te ayudan. Si no trabajara con esas energías, los espíritus de las plantas, los espíritus en este caso de la ayahuasca o del bufo alvarius o de otras cosas, no habría un trabajo energético. Es decir, hay algo que está ahí, muchas veces esa información te llega directamente, te llega en una ceremonia, te llega con una certeza, y a mí me ha llegado en varias ocasiones de participantes que me han dado mensajes del espíritu de la medicina, para mí. Entonces, bueno, todas estas, creo que la pregunta de iniciaciones, muchas veces son cosas que se van, sincronías que se van poniendo, y cuando te quieres dar cuenta estás haciendo esto, te conoce este, te conoce aquel, y dices, ¿dónde estoy? Se me está yendo incluso de las manos, ¿no? Pues fíjate, algo así es. Fíjate, 1, 2, 3, 4 personas de aquí que quieren conocerte, ya sabes, que quieren hacer algún momento un ritual contigo. Así que es impresionante. Vicente, ¿qué vías de contacto podemos tener contigo? Bueno, en YouTube, perdón, en Facebook estoy como Vicente J. López. Si te buscan a ti, que busquen entre tus amigos, y es muy fácil encontrarme. Mi página web es sanacionenergética.es, porque obviamente, aunque no me esfuerzo demasiado en buscar o en organizar, tienes que estar en algún sitio para que la gente te encuentre. Si estoy metido en mi casa, no me encuentran, ¿no? Entonces, tengo mi página web y mi canal de YouTube, Vicente López. Esas serían las vías. Es que me estoy riendo porque... Perdona. Es que alguien muy conocido por nosotros me ha escrito y me dice, yo también quiero conocerle. Ya sabe a quién me refiero. A esa chavala de Madrid. La innombrable. Está viéndonos. Un beso, se te quiere. La innombrable ha tenido su animal de poder en uno de los rituales que hicimos. Me encantó acompañarla precisamente en un trabajo muy chamánico, que fue el conocer a su animal de poder. Qué bueno. Muchos besitos, innombrable. Ya sabe. A ver si quedamos, tenemos que hacerlo, Vicente. Ya no hay escapatoria. Ya no hay escapatoria. Sí. Impresionante directo, más de 75 personas con nosotros, Vicente. Verán el vídeo bastantes personas. Gracias por esta magnífica exposición. Gracias por compartir todos tus conocimientos. Insisto, si no es por ese innombrable, yo hoy en día no te estaría haciendo esta entrevista. Gracias por esta ponencia, porque al fin y al cabo ha sido una ponencia, hay que decirlo. Gracias a todos los que habéis estado ahí, tan respetuosamente, tan atentos y con ganas de que vengas más y con ganas de incluso de conocerte. Y creo que es un éxito total en poder contar con tu buen hacer, al igual que el de Víctor, con el Reiki. Y esperemos que la farmamafia nos deje un poco vivir, ¿verdad? Creo que sería muy importante. Sería muy, muy importante eso. Vicente López, un placer tenerte en casa. Esta es tu casa para cuando quieras. Y recuerdas a Almu. De vuestra parte. Muchísimas gracias a todos vosotros, a los oyentes, por esa apertura de, no sé si decir de mente, porque acercarnos, o una persona que a lo mejor no entiende nada, no sabe nada de esto, y permitirse pues escuchar, ¿no? Con todo el respeto como están haciendo, pues bueno, lo agradezco mucho. Te agradezco mucho a ti también, de nuevo, que me hayas permitido estar aquí y poder pues compartir un poquito estas pequeñas vivencias y que le lleguen a quien le tenga que llegar. Y para terminar diré que la farmamafia no sería nada sin sus lacayos, los políticos, los mamarrachos de políticos que tenemos. Pero bueno, que sigan así, que nos hacen publicidad gratuita a los demás, es lo que están haciendo.
Totalmente. Mañana en el Universo por Descubrir, UFO News, con algo muy interesante. También tendremos a Javier Pérez Nieto por la noche. Javier Pérez Nieto tendremos por la noche hablando de su nuevo libro sobre el feminismo y toda esta orientación extraña, la cual está tomando. Y también estaremos el jueves, esperaros que os lo digo porque ya ni lo recuerdo. Ya tengo tantas, de verdad. Qué poca vergüenza que yo no sepa ni lo que voy a poner. Espérate, Vicente, que fíjate, que a ver si me deja ver lo que tengo programado, que sí sé que mañana son 2 directos, una con Javier Pérez Nieto por la noche, 11:30, a las 7:30 UFO News, y tendremos también, a ver, si puedo verlos. Que no me deja verlos. Seguramente, luego los pondré, a ver si, o vosotros mismos lo buscáis, a ver si los tengo y existen. Porque ya ni siquiera los recuerdo, fíjate, Vicente. Tantas cosas. Así que mañana os veo. Los sabios son despistados. Uf, yo qué sé, yo de verdad. Por cierto, si podéis, en mi página de Facebook veréis el artículo que he podido publicar en un periódico con respecto al vídeo que sacó Nacho de Verdad Oculta, el cual hemos podido observar, ha podido observar Nacho con su equipo en directo, una formación delta de objetos voladores no identificados. Os invito a que veáis ese artículo que está dedicado ya en periódicos, en este caso del sur de España, lo tendréis en el Universo por Descubrir, en la página, y en mi Facebook, en Cádiz Directo. Allí podréis ver ese magnífico artículo. Vicente, muchas gracias. A vosotros los que estáis ahí en el chat y los que veréis después el directo, un beso muy grande. Muchísimas gracias por todo.